yo tengo otra pregunta que, mira, de pronto parece muy rara, pero ¿debe la Suprema Corte tener un poco de temor ahora que se fue? Y digo, hago la pregunta por una razón, porque el ministro Saldívar, Lelo de la Rea, les conoce prácticamente todo. 14 años ahí, además conoce por dentro, conoce las entrañas del Poder Judicial, y mi pregunta es, ¿deben temer o van caminando o piensan que van caminando bien con una ministra presidenta que de pronto parece que no, que camina como los otros ministros en una burbuja? Sí, o sea, yo creo que más que temer, o sea, ellos mismos deberían de reflexionar qué es lo que han hecho mal y llamarse a la autocrítica, porque no es posible que cada 15 días, Paco, en esta sección que se da en la conferencia matutina del presidente López Obrador de la seguridad pública, se nos está informando por parte del subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, de estos casos lamentables, pero además cínicos, ya de una sinvergüenzada tremenda de jueces, magistrados e incluso ministros que a todas luces están actuando de forma que violenta al pueblo de México, en una actuación que al final daña al pueblo de México, con independencia o no, y eso se tendría que investigar, de si a cambio reciben dinero por estas liberaciones de delincuentes de cuello blanco o de delincuentes del crimen organizado. Con independencia de eso, sus acciones o sus decisiones son lesivas para la sociedad. Entonces, me parece que no se puede estar siendo omiso de forma sistemática y no ver y no generar una autocrítica, pues porque todo esto a todas luces nos lleva a un poder de injusticia, una Suprema Corte de Justicia de la Nación y un Consejo de la Judicatura Federal que lo que menos hacen es justicia a las mayorías. Y por supuesto que deben de haber excepciones, hay excepciones dentro del propio pleno de la Corte, hay excepciones en el pleno del Consejo de la Judicatura, hay excepciones en jueces, magistrados, pero en la mayoría, pues lo que más se observa son estas lesiones y que no haya una actuación severa de parte del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es para que cada uno de estos casos que se van documentando, que benefician o a empresas privadas o benefician a delincuentes de cuello blanco o benefician a delincuentes del crimen organizado o a presuntos criminales, supuestos delincuentes, pues cada uno de estos casos se debería de juzgar de forma severa y ya haber establecido convenios de cooperación tanto con el gobierno federal como con la Fiscalía General de la República. ¿Y a qué me refiero? A que las herramientas, por ejemplo, para verificar la evolución patrimonial de jueces, magistrados y ministros están precisamente en el Poder Ejecutivo a través de sus áreas de inteligencia. Primero, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que son las que pudieran pues estar ya revisando esta evolución patrimonial de estos juzgadores y sobre todo detectar si hay actos de corrupción en sus decisiones. En segundo, con la Fiscalía General de la República, porque esto de inmediato se debería de judicializar. El Poder Judicial hace mucho daño con decisiones de este tipo a la población. Está en juego el patrimonio de las personas, está en juego la vida misma de las personas, su libertad, como para que sea un poder capturado donde los pobres que no alcanzan a comprar a jueces, magistrados y ministros, pues permanecen en prisión por haberse robado una lata de frijoles, y los ricos, que en realidad cometieron grandes atrocidades de muchas índoles, pues estén en la calle, ¿no? Entonces me parece a mí que es fundamental
que hagan una autocrítica, que se revisen a sí mismos, que como señalas, Paco, rompan esa burbuja en la que están viviendo y por fin se den cuenta de que todo está cambiando. La propia mentalidad está cambiando en las mayorías. Entonces es momento de que ellos mismos desde el interior impulsaran estos cambios. Sin embargo, me parece, y justo por eso creo que viene la salida de Arturo Saldívar, que es inviable. O sea, que ellos no están dispuestos a la reflexión, no están dispuestos a la autocrítica y mucho menos a corregir sus errores. De ahí que necesariamente se necesita, o es un, estoy redondando, sino que más bien se requiere un perfil como el de Arturo Saldívar para ver qué se puede hacer en dos escenarios. El primer escenario, el mejor escenario, es que se tenga mayoría calificada en el Congreso. El segundo escenario es mayoría simple en ambas cámaras. ¿Qué se puede hacer con eso para ir cambiando a este poder judicial podrido? Sobre todo, pues para que ya no esté capturado por estos intereses, sobre todo de grandes corporaciones transnacionales.